Venimiento de nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios, hermanos, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zarat. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raá a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa, Asa engendró a Josafá, Josafá a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel y Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliaquín. Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadok, Sadok a Aquín y Aquín a Eliú. Eliú engendró a Eliezer, Eliezer a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre bendito, por cada uno de estos hombres y mujeres que tú usaste, Señor, para traer tu salvación. Fue a través de cada uno de ellos, Señor, imperfectos y pecadores, que la luz vino al mundo. Padre, y en este tiempo, Señor, proclamamos, Señor, tu venida a este mundo, a salvar a nosotros los pecadores. Por eso te glorificamos y te exaltamos, oh Dios del cielo. Bendícenos a través de la exposición de tu palabra. Y en tu misericordia, Señor, usa esta vasija de barro y bendice a tu iglesia. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y ahora que les predico. ¿Les gustaron los nombres, hermanos? Ok, mis hermanos, en Navidad proclamamos el advenimiento de nuestro Salvador. Vamos a tomar algunas enseñanzas, algunas implicaciones, y ya los hemos hecho algunos años anteriores, de la genealogía, hermanos, de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Isaías 9:6 nos recuerda, y lo tienen algunos en sus boletines, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, el que nació en Belén es el Dios soberano de todo el universo. Dios se hizo carne, hermanos, y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, hermanos, la gloria como del unigénito del Padre. El que nació en Belén, hermanos, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue la segunda persona de la Trinidad. El Hijo de Dios que ha existido y coexistido desde la eternidad en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, mis hermanos, es difícil para la persona, hermanos, que tiene alguna enseñanza errónea de la divinidad y de la humanidad de Jesús, y esta es una de las doctrinas mayormente mal interpretada a través de toda la historia de la iglesia. Lamentablemente, hermanos, a partir de las malas interpretaciones, muchos grupos y sectas heréticos, hermanos, han surgido y millones son sus seguidores.
Así que Juan, hermano, nos dice que el que niega la divinidad del Hijo, niega al Padre. Pero también el que niega la humanidad, también niega a Dios, hermanos. Dios se hizo hombre. Dios vino a morar con los hombres, hermanos. Pero cuando digo que Dios se hizo hombre, quiero aclarar no que Dios dejó de ser Dios, sino que Dios, hermanos, nació en carne. Él no dejó de ser Dios, porque si dejara de ser Dios, entonces nunca hubiera sido Dios. Dios es desde el principio y hasta la eternidad. Pero hermanos, celebramos y nos gozamos porque el milagro más grande que ha acontecido en toda la historia, hermanos, es que el soberano creador del universo se hizo hombre. Más importante que la misma creación, hermanos, es que el creador de todo se haya hecho carne. Y como leía, hermanos, el texto en Filipenses, hermanos, se leía ahorita, hermanos, 2, 5 al 11, hermanos. No le importó ser igual, no dice semejante, ser igual a Dios. Y en la introducción, hermanos, también esta mañana en la escuela dominical se nos habló de esto. Se nos habló, hermanos, de la encarnación del Hijo de Dios. El que ha existido, hermanos, y por el cual todas las cosas existen en Él, por Él y para Él. El que nació en Belén, entonces, hermanos, no es que Dios dejó de ser Dios. Dios, hermanos, siguió siendo Dios, pero ahora limitó, hermanos, en un cuerpo, hermanos, que nació del vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Sabemos que fue un milagro el nacimiento de Cristo, que no hubo intervención de varón, que María era virgen, hermanos, y que el Espíritu Santo vino sobre ella. Pero eso es parte de la siguiente predicación que se nos estará exponiendo, hermanos, próximamente. Mateo presta atención, hermanos, a la historia desde el punto del judío, hermanos. Y Mateo quiere dejarle claro a sus lectores que el que nació en Belén, hermanos, como dice el primer versículo, era el Hijo de Dios, pero también era el Hijo de David y el Hijo de Abraham. No era, hermanos, alguien que no tuviera un buen linaje. En el tiempo que Dios soberanamente había designado, dice Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El texto que la iglesia se sabe de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Gálatas dice, Dios envió a su Hijo. ¿En cuál tiempo, hermanos? En el tiempo que los judíos, hermanos, estaban bajo el imperio romano. En el tiempo, hermanos, que llevaban 400 años de silencio. No había habido profecía. Que posiblemente el pueblo judío estaba pensando que Dios se había olvidado de sus promesas. En el tiempo que pareciera que solamente las revueltas, hermanos, de Judas Macabeos y todos estos, hermanos, era lo que los podría liberar. Hermanos, pero Dios iba a cumplir y cumplirá cada una de sus palabras. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer. No dice nacido de José, dice de mujer. Dios iba a nacer, hermanos, como nosotros, hermanos. Él iba a tomar una naturaleza humana. Y no por un tiempo, Él no venía a ser humano y luego al resucitar dejaría de ser humano. Al tomar su naturaleza humana, la tomaría una vez, hermana, y es lo que se conoce como la unión hipostática, una vez y para siempre. Dios sigue siendo Dios, hermanos. El Hijo de Dios sigue siendo divino, pero también humano. Él no dejó de ser humano. Y Apocalipsis nos lo enseña muy claro. Y la resurrección de Cristo, ya nos estuvieron hablando de esto en la escuela dominical. Él resucitó y estuvo con ellos y ellos pudieron constatar que era
su maestro, su salvador. Y él estuvo con ellos y compartió con ellos, mis hermanos. Así, mis hermanos, que Dios se hizo hombre, pero hermanos, era aquel que se había prometido. ¿Qué busca Mateo con todo esto, hermanos? En el primer versículo, Mateo nos quiere dejar claramente, como les decía ahorita, que este es el auténtico rey mesiánico que se había prometido. Que este era la simiente de la mujer, como se había dicho en Génesis 3:15. Que en Jesucristo estaba la bendición no solamente del reino mesiánico, hermanos, sino la simiente de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones, como se nos enseñó el miércoles, hermanos, en la enseñanza. Es a través de Jesucristo que el hombre pecador podía hallar salvación. Y lo primero que tomaremos de esta enseñanza, hermanos, es que la genealogía de Jesucristo nos enseña que nuestra salvación proviene solo de Dios. Solo de Dios, hermanos. No sé si no puse el texto, pero dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, hermanos, de la siguiente manera. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para Dios, hermanos, para que el Hijo de Dios pudiera expiar nuestros pecados, tenía que ser igual a nosotros. Para que Dios, hermanos, el Hijo de Dios pudiera morir en la cruz, tenía que hacerse hombre. Como Dios divinamente no puede morir. La muerte no tiene poder sobre él, hermanos. Pero él se hizo hombre y para morir por nosotros, porque la paga de nuestros pecados es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así, mis hermanos, que en primer lugar esta genealogía de Cristo nos enseña que Él era el Mesías esperado. Que, hermanos, la buena noticia no nos está diciendo un consejo que debemos de tomar, se nos está anunciando que tú y yo no podíamos salvarnos, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, por tanto Dios descendió del cielo para salvarnos a nosotros. Cuando tú y yo éramos incapaces, hermanos, cuando tú y yo no podíamos, hermanos, obedecer a Dios, Él vino y obedeció completamente la ley. Otras religiones o otros grupos te dirán, tú tienes que hacer esto para salvarte, tú tienes que obedecer, tienes que transformar tu vida, tú tienes que hacer tantas penitencias o tantas oraciones. El cristianismo no es eso, hermanos. El cristianismo te está anunciando que Cristo vino y murió por ti y resucitó al tercer día para que todo aquel que se arrepiente y crea en Él tenga vida eterna y no vaya a condenación. El cristianismo no se trata de lo que tú y yo hagamos. El cristianismo se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso todo aquel que en Él cree será salvo. Pero el que en Él no cree, hermanos, ya ha sido condenado. Por eso el texto que también citaba nuestro hermano esta mañana, hermanos, en Juan 14:6, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
sino a través de Dios. ¿Sí me entienden? Nadie va al Padre sino a través del Hijo. No hay otro camino, hermanos. No hay otra verdad. Ninguna otra verdad sirve para ser salvo. Solamente la verdad, hermanos, infalible es que Jesucristo se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió, hermanos, perfectamente, hermanos, cumplió la ley, hermanos, y murió por los pecadores para que todo aquel que crea en él, hermanos, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué hacemos nosotros? Arrepentidos y cree en él. Me gusta más cuando me dicen qué tengo que hacer para ser salvo. El cristianismo te dice arrepiéntete y cree en el único Salvador. Nos hemos acostumbrado tanto a la religiosidad cristiana que pensamos que con nuestras obras podemos salvarnos. Hermanos, solamente Cristo puede salvar a los pecadores. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Cuando no podíamos salvarnos, Él vino y se hizo hombre para salvarnos. Eso es lo que celebramos, hermanos. Lamentablemente, millones y millares de personas celebran la Navidad en medio de las más densas oscuridades. Y los que deberían estar gozosos porque la luz ha alumbrado sus vidas eternamente, muchas veces estamos entristecidos. Si alguien tiene que celebrar algo en esta época, hermanos, no porque Cristo nació el 25 de diciembre. No, hermanos, no estamos celebrando una fecha, hermanos, porque no tenemos certeza de ese día del nacimiento. Pero sí tenemos certeza histórica y bíblicamente, hermanos, de que Dios se hizo hombre. Y eso nosotros es lo que celebramos. No celebramos luces ni regalos, no celebramos árboles, celebramos que el Dios soberano vino a morar entre nosotros. Y murió para que nosotros, los que estábamos muertos en delitos y pecados, pudiésemos tener salvación y vida eterna. Jesús le pregunta a sus discípulos en Mateo 16:13, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Mateo una y otra vez testifica que la gente respondía, es el Hijo de David. ¿Quién es el Hijo del Hombre para ti, mi amigo que estás aquí? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para nosotros, iglesia? Nunca olvides, iglesia, la salvación proviene solamente de Dios. Por eso Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo hombre, y Él es el cumplimiento de la promesa dada, hermanos, al reino davídico, pero también la promesa dada a Abraham. Él es la simiente. Lo segundo que diremos, la segunda implicación o enseñanza, ahí estaba el texto que les había leído ahorita, hermanos. Pero la segunda enseñanza es la genealogía de Jesucristo. Nos enseña el poder sobrenatural de Dios en nuestra salvación. Versículo 2, hermanos. Abraham engendró a quién, hermanos? A Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. ¿Qué podemos decir primero de esta parte, hermanos? Que ni Isaac, hermanos, ni Jacob, ni Judá eran los primogénitos. Pero Dios soberanamente, hermanos, eligió y escogió a los que no eran los primogénitos, hermanos. Antes de Isaac, ¿quién había nacido? Ismael. Pero Isaac era el hijo de la promesa. Antes de Jacob, ¿quién había nacido? Esaú. ¿Y Jacob quién era? El engañador, mentiroso. Pero Jacob fue elegido para ser parte del linaje de nuestro Salvador.
¿Judá era el primogénito de Jacob? No. ¿Quién era, hermanos? Rubén. Y antes de Judá había más, hermanos. Pero Dios escogió a Judá. Y la promesa cuando hermanos, le dio la bendición a su padre a ellos, hermanos, es que sobre Judá estaría, hermanos, el reino. Por eso los reyes venían sobre la tribu de Judá, hermanos. Y los sacerdotes venían sobre la tribu ¿de quién? De Leví. Así, mis hermanos, vemos que Dios elige como Él quiere elegir. Y decide como Él quiere decidir. Si un judío, hermano, dice, no, esto no es posible porque este no es el primogénito. Y la ley de Dios dice eso. Pero Dios está por encima de su propia ley. Y Él, hermanos, decide, no, Él no contradice su ley. Él nos está mostrando que su gracia es mucho más grande. Y que en esa gracia hay salvación para aquellos que todos estamos condenados bajo la ley. Porque nadie se salva por la ley. La ley nos muestra cuán pecaminosos somos a los ojos de Dios, hermanos. Cada vez que usted y yo leemos la ley decimos, aquí no hay forma de que nos salvemos. Porque la ley nos está diciendo cuán santo es Dios y la ley nos muestra que Dios nos aparta para que vivamos en santidad. Pero cuando vemos nuestra vida, vemos cuán inmundicia hay dentro de mí. Hermanos, aparte de esto, hermanos, en este versículo no solamente vemos la soberanía de Dios para elegir a quien Él quiere elegir, sino que también vemos el poder sobrenatural de Dios. Empecemos con Abraham, la esposa de Abraham, mis hermanos. Sarai, ¿podía tener hijos? Vámonos con el hijo de Abraham, Isaac, hermanos. Su esposa Rebeca, ¿podía tener hijos? Vámonos con Jacob, hermanos. Raquel, su esposa, ¿podía tener hijos? Las tres mujeres eran estériles. Pero lo que, hermanos, lo que Dios hace, hermanos, es soberanamente poderoso y no hay nada que lo pueda detener. Dios iba a abrir el vientre de estas tres mujeres para que a través de ellas viniera nuestro Salvador. Ahí está el texto de la promesa que Jacob dio a Judá. Te alabarán tus hermanos porque, hermanos, de él no será quitado el cetro, el reino. A través de él, hermanos, vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vámonos a los tres textos de las tres mujeres, hermanos. Sarai, dice Génesis 11:30, era estéril y no tenía hijo. Génesis 25:21, ¿qué dice, hermanos? Y oró Isaac, ¿por qué? Porque su esposa, dice, también era estéril. Y luego, ¿qué nos dice de la siguiente esposa? Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era. ¿Y quién era Raquel para Jacob, hermanos? Dice el texto que era la mujer que él amaba. Tres mujeres que humanamente eran imposible que pudiesen tener hijos, hermanos. Pero la Biblia nos está enseñando que Dios es soberano, hermanos, para escoger sus instrumentos. Y Dios las iba a usar para que fueran instrumentos en su plan soberano. Usted y yo podemos estar en contentamiento, iglesia, porque aunque usted y yo no sabemos el porqué de todas las cosas, sí tenemos que recordar que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Hay cosas que no podemos entender. Hay momentos dificultosos y de mucho dolor en nuestra vida. Hay deseos que no se pueden cumplir. Pero usted y yo tenemos que recordar que nuestra vida no está al azar, que hay un Dios soberano que está obrando para nuestro bien. Y que más importante que mis planes son los planes de Dios en mi vida. Y que mis planes son tan pequeños que los planes de Dios son más grandes que los cielos.
Y que aunque yo no entienda lo que pueda estar viviendo o pasando, yo sé que hay un Dios y que mi Redentor vive, hermanos. Y que Él está no en mi contra, sino que está a mi favor. Y aún las dificultades Él está orando, hermano, para pasarme por el fuego y hacerme cada día más semejante a Él. Y para que su gloria sea manifestada a través de nosotros. Dios, hermanos, de Él es el autor de nuestra salvación. Él obra sobrenaturalmente a través de su genealogía. Y lo tercero que diremos es que esta genealogía nos enseña. Mira, algo que nos gusta que nos digan a todos. No, quiero que lo tomemos con seriedad. Todos somos pecadores. Usted y yo somos pecadores. Hermanos, ahora estoy en Cristo. ¿Cómo dice eso? Usted es un pastor. Quiere que se lo muestre, hermanos, bíblicamente. ¿Qué me voy a comparar a los grandes patriarcas, a los hombres de Dios, hermanos? Miren los grandes hombres de Dios. Vamos, miren lo que el autor bíblico quiere que miremos, hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Miren ese color que resalta el azul. Cuando ustedes, hermanos, dicen, no es que yo vengo de tal fulano, occidentalmente hablando, hermanos, decimos que venimos de alguien porque nos sentimos orgullosos de esa persona, ¿cierto? Nadie va a decir, no, es que yo vengo de un asesino, es que yo vengo de una prostituta. Nadie quiere decir eso. Y cuando se decía la genealogía, hermanos, para el oriental, para ellos era una muestra primero de identificarse de qué tribu venían, hermanos, como pueblo judío, y también, hermanos, de que ellos realmente eran judíos. Aún los levitas tenían que mostrar que ellos eran de la tribu para poder participar del oficio sacerdotal. E igualmente, hermanos, los reyes tenían que venir de Judá. Pero mire, hermanos, aquí está Judá, el que se le dio la promesa. Dice, Judá engendró de Tamar a Farés, hermanos. Mateo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nomás no escribiste como los demás? Farés, Esrón, Esros, Arán. ¿Por qué tienes que nombrar a Tamar? Mateo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, engendró de Tamar. ¿Quién era Tamar, hermanos? Su nuera. ¿Esta es la genealogía de Jesús? Sí. Y Dios quiere que tú la conozcas. Judá engendró de su nuera a Farés y a Sara. Hermanos, Mateo va a nombrar a 5 mujeres en su genealogía. Y esto no es común. Cuando ustedes leen las otras genealogías en la Biblia, es muy difícil, hermanos, encontrar que se nombren a mujeres. En una cultura, hermanos, no se nombraba comúnmente a las mujeres. Se podría decir que ellas estaban marginadas de las genealogías, hermanos. Sin embargo, Dios quiere que tú y yo, al leer la genealogía de nuestro Salvador, del Dios Santo, 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 nos demos cuenta que en medio de esa genealogía hubo un incesto, hermano. Familiares se acostaron y nació un niño. Pero no solamente con eso, Mateo, hermanos, no solamente va a nombrar a estas 5 mujeres, sino que va a nombrar a 3 gentiles, hermanos. Tamar, Raad y Rula Moabita. Gentiles que no deberían ser parte, a los cuales se les había dicho a los judíos que no se juntasen con ellos.
para que no se corrompieran, para que no se volvieran inmundos y tuvieran que santificarse. 2 cananeas, una moabita, hermanos. Y para la nación judía, estas naciones eran impuras, hermanos. Ellas no podían entrar al tabernáculo ni al templo, mis hermanos, para adorar como un judío. Ellas eran marginadas, llamémoslo así, racialmente por su genealogía. Pero Mateo quiere que sepamos que no solamente Cristo vino de los judíos, sino que también vino de los gentiles. Oh, ya metiste, Mateo, un incesto. Ahora quieres que miramos que hay gentiles en la genealogía de Jesús. ¿Sí? Ahí no termina Mateo. Algo mucho peor, hermanos, para un judío ortodoxo. Mateo nos está recordando, hermanos, algunos incidentes desagradables e inmorales de los ancestros de Jesucristo. Hermanos, ¿por qué tiene que predicar de eso? Porque la Biblia toda tiene que ser predicada, hermanos. Y Cristo no vino por los justos, porque no había justo ni aún uno, pero hay muchos que se creen justos. Cristo vino por pecadores al arrepentimiento. Así, mis hermanos, que Mateo va a decir en el 5, Salmón engendró ¿de quién? De Rahab. A vos. Mateo, ya dijiste de un incesto. ¿Qué tienes que decir ahora de una ramera? Y no estamos, hermanos, ahora condenando, sino que queremos expresar lo que el texto nos está dejando ver. El texto, el escritor bíblico, hermanos, resalta. Si usted ve, muchos otros, él dice, Arán engendró a Aminadab. Nunca nombra a las mujeres. Pero cuando llega a estas personas, él nombra y quiere que nos demos cuenta, hermanos, de dónde provienen estas personas. ¿De qué, hermanos? ¿Cuál es la raíz de su descendencia? Judá, como dijimos, fue el padre de Farés, cuya madre fue Tamar. Y ya se los dejé ver, Tamar engañó a su suegro, hermanos, pero también su suegro había sido injusto y había engañado a Tamar, no le había dicho, hermanos. No le había entregado a su tercer hijo. Hermanos, todo esto era contrario a la ley de Dios. Todo esto iba en contra de lo que Dios les había dicho que no hiciesen. Mateo los incluye a Judá y a Tamar, hermanos, para que tengamos en cuenta y en nuestra mente esto. De estas familias disfuncionales proviene el Mesías, el Salvador. Rahab, cananea, una gentil, una prostituta. Versículo 5, continuamos. Vos engendró, hermanos, de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Ruth no tenía una mala reputación, pero era, hermanos, una moabita. Y en Deuteronomio Dios les había dicho que no se juntase con mujer moabita. Así que también esto iba en contra de lo que Dios le había mandado al pueblo. Deuteronomio 23:3, si ustedes lo quieren buscar en su casa, hermanos. Entonces, hermanos, ya llevas 3 mujeres y luego versículo 6. Llegamos a David, al hombre conforme al corazón de Dios. Ahora sí va a mejorar la situación. Isaí engendró al rey David. Muy bien, el rey conforme al corazón de Dios.
Y el rey David engendró a Salomón. Muy bien. El hombre que Dios le dio más sabiduría. Todo está bien. De la que fue mujer de Urías. Mateos, ¿por qué eso? ¿Por qué no lo dejaste ahí? Punto. De la que fue mujer, no dice de David. ¿De quién? De Urías. Mateo, ¿qué hiciste? Hermanos, no era Mateo, era el Espíritu de Dios que quiere que su iglesia mire que la luz del mundo resplandeció en las más densas oscuridades. Dios no vino a tu vida porque tú eras bueno, ni porque yo era bueno. Dios vino a nuestra vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. Él vino a resplandecer en medio de la oscuridad. Y llegando a un personaje tan interesante, hermanos, entonces Mateo termina este versículo con un martillazo muy fuerte. Y dicen, sí, el rey David, alguien muy importante a quien se le había prometido el trono en su descendencia. Pero Mateo agregó, hermanos, cuya madre había sido la esposa de otro. Y si no supiéramos de la Biblia, iglesia, pues podríamos pasar. ¿Por qué no solamente en vez de decir eso, hubiera dicho, engendró a Salomón de Betsabé y ya? Se había acabado toda la cuestión. Era lo mismo. Pero ¿por qué tenía que decir el pecado? Betsabé no era mujer de él. Era mujer de Urías. Y sabemos que Urías, hermanos, no era cualquier hombre. Urías era uno de los valientes de David, era un amigo de David. Aquel uno de los cuantos arriesgaron su vida cuando David estaba siendo perseguido, hermanos. Y aún así David no tuvo reparo en mandar a que subieran a Urías al frente de la batalla para que lo asesinasen en la guerra. A pesar de que este hombre había dado su vida por él. Hermanos, cuando ustedes van a Samuel y Crónicas, ahí está el texto. La Biblia nos recalca Urías Eteo. Entre los valientes de David, hermanos. Y David, un día, en lugar de estar haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo su propia voluntad. Y le dio rienda suelta al pecado, y un pecado llevó a otro, tras otro, tras otro. Y cuando menos pensó, estaba en una fuerte, hermanos, rebeldía a la palabra de Dios. No solamente durmió con Betsabé, sino que arregló todo para asesinar a su amigo y así casarse con la mujer ajena. Su primer hijo murió y de ese, hermanos, relación nació Salomón, del cual desciende el Santo Hijo de Dios. Mateos una vez más nos muestra que de una familia disfuncional y pecadora vino nuestro Salvador. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Adúlteros, relaciones incestuosas, prostitutas, engañadores, asesinos. Aún los ancestros masculinos más prominentes, hermanos, como Judá y David, aún Abraham el mentiroso y miedoso, todos eran fracasados moralmente. Todos. También vimos marginados culturalmente, racialmente y de acuerdo a la ley. Todos estos eran pecadores y deberían estar apartados de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios quiere que veamos que a ellos Dios los escogió para traer el Salvador del mundo.
Es posible que esto nos tenga que llevar al texto de Corintios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué nos vamos a jactar, hermanos? ¿De ser bautistas? ¿De haber leído más la Biblia que los demás? ¿De ser pastores? ¿De qué nos podemos jactar, hermanos? Si cuando no éramos nada, Dios nos hizo sus hijos. Cuando éramos, hermanos, muchos de nosotros despreciados, Cristo nos llamó y nos adoptó como su hijo. Iglesia, no te preocupes tanto por verte bien para el mundo. No te preocupes tanto por los likes que te den los medios de comunicación. Preocúpate por verte bien delante de tu esposo, Jesucristo. Vístete cada día de Cristo para que la luz de Cristo resplandezca en nosotros. Gloria de tu Salvador. Dios no te escogió para ser una superestrella. Él te escogió para ser un siervo y una sierva fiel de su evangelio. Él te escogió para que vivieras para su gloria. Él se hizo hombre para morir nuestra muerte y para que nosotros pudiéramos decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz. Vive para tu Salvador. No importa tu genealogía, no importa lo que tú hayas hecho, mi amigo, mi hermano. No importa lo que fuiste o lo que eres. Si crees en Él, tienes vida eterna. Y no irás a condenación, porque pasarás de muerte a vida. Es la buena noticia. Que Dios se hizo hombre, hermanos, se hizo carne para salvarnos a nosotros los pecadores. Hermanos, en la antigüedad, el pueblo no tenía y no podía juntarse con los demás porque se volvían impuros. Entonces ellos tenían que apartarse, evitar el contacto, hermanos. Pero al venir Jesús, Jesús cambia esta realidad, hermanos, y ahora su santidad y bondad viene a nosotros para transformarnos y santificarnos. Ahora en Cristo, hermanos, nosotros somos lavados por su sangre y apartados para Dios, para su gloria. No importa quién tú seas, no importa lo que tú y yo hayamos hecho, su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre es suficiente para darnos salvación y vida eterna. Mira, al rey David tenía todos los créditos para ser una gran persona. Primero, era hombre en una sociedad patriarcal. Segundo, era judío, no era un gentil. Tercero, era de la realeza, no era un pobre. Tenía todas las credenciales. Sin embargo, no fue salvo por ser eso, sino que fue salvo solo por la gracia y la misericordia de Dios. Solo por él, porque sus obras perversas fueron más mujeres. Pero solo por la gracia de Dios, David, como Abraham, como Jacob, como Isaac, como Judá, todos fueron salvos, hermanos, y elegidos por... Todos están adentro, hermanos, solo por la gracia de Jesucristo.
Solo por la gracia de Cristo podemos estar en pie delante del soberano Dios. No hay nadie, hermanos, en esta vida, ni siquiera el ser humano más grande que tú conozcas, que no necesite de Cristo. Todos necesitamos de su gracia para ser salvos. Pero tampoco no existe nadie, mi hermano, ni siquiera el peor ser humano de esta vida ni de la otra, que no. Si crees en Él y te arrepientes, serás salvo. En Cristo, las prostitutas, los reyes, los hombres y las mujeres, los judíos y los gentiles, los morales y los inmorales, todos somos iguales. Todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Todos nos hemos desviado. Y todos sin Cristo están perdidos. Igualmente todos son aceptados y amados por Jesucristo si creen en Él. Así, mis hermanos, que la genealogía de Jesucristo nos muestra la pecaminosidad de nosotros, la raza humana. Lo siguiente que no destruye los planes soberanos de Dios. 7 al 11. Empieza el texto diciendo: Salomón engendró a Roboam. Y Roboam había, si vemos que luego en la historia de Israel, el reino se divide. Decadencia primero del reino y también una decadencia moral, hermanos del pueblo. La mayoría de sus líderes, de sus reyes, hermanos, son impíos. Y solo por la gracia de Dios, hermanos, estos hombres están en su genealogía. El primer nombre de esta sesión, el hombre más sabio, ni aun con toda su sabiduría que Dios le otorgó, fue obediente a la palabra de Dios. Aún así desvió su corazón para darse cuenta que todos sus deseos eran vanidad de vanidades. Y podríamos decir, y si ustedes ven esta sesión en el versículo 11, hermanos, dice: en el tiempo de la deportación a Babilonia. El juicio de Dios cayó sobre su pueblo, hermanos, y ellos fueron deportados. Oh, Dios se olvidó de ellos. No, Dios estaba obrando justiciamente. Aquí tenemos otra. Las promesas de Dios, hermanos, se iban a cumplir, no importa el tiempo. Jesús era el hijo de Abraham. Y Dios le había dicho a Abraham que en su hermano, su descendencia, serían benditos todos los pueblos de la tierra. Génesis 12:3. Pero ahora vemos hermanos, y no era la primera vez. Recuerde que ya en Egipto habían estado en cautiverio. Y entonces ellos podrían preguntar, hermanos, porque lastimosamente vivimos la vida no en la palabra de Dios, sino en lo que sentimos o en lo que experimentamos cada día. Aún así, renegamos
y no vivimos en contentamiento al saber que Dios es nuestro Padre. Estaba siendo llevado a cautiverio y pareciera que las promesas no se cumplen. Y empieza el pueblo y muchas veces nosotros a juzgar a Dios por nuestro calendario. Y a veces parece que Dios se olvidó de lo que prometió. Y a cumplirse las promesas de Dios. Pero Navidad nos recuerda que la promesa de Dios se cumple. Y que lo que Él había prometido a Abraham en Génesis 3:15 se iba a cumplir y se cumplió en Jesucristo. La simiente de la mujer vino al mundo. Esa dada a Abraham se cumplió y se cumplirá completamente en Jesucristo. Así, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento, mira la historia de José. Parece como si Dios ignorara todo lo que le está pasando a José. Un hombre que su padre lo ama. Lo venden, lo quieren matar. Sirve a Potifar, pero su esposa lo acusa de lo que él no ha hecho. Va a la cárcel y le sirve al panadero y al copero, pero se olvidan de los favores. Y parece que nació para sufrir. Parece como si el Dios que él creyera no existiera. Los planes de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Los propósitos de Dios son soberanos. Y José, después de todo, muchos años de sufrimiento, dijo: vos para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, aunque no entendamos lo que está pasando, Dios está obrando para nuestro bien. ¿Ustedes creen que José podía haber dicho esto antes de volver a ver a sus hermanos? Por eso cuando los miró, hermanos, sentía llorar. Y tenía que retirarse para poder llorar. En todos sus sufrimientos. Cuando vemos esta genealogía, hermanos, usted puede decir: bueno, Dios cumple sus promesas, pero es que yo no le he cumplido a Dios. Yo no he obedecido a Dios. Y yo creo que ¿y nosotros cumplimos la obediencia a nuestro Dios? Y entonces, hermanos, los planes de Dios se van a truncar, se van a... Dios es el Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Y miren, hermanos, les voy a dar un ejemplo. Jacob ¿cómo comenzó todo esto? Jacob le mintió a su padre Isaac y lo engañó para conseguir, ¿qué, hermanos? Ser el primogénito. Y debido a esto, Jacob dividió la familia y tuvo que salir huyendo porque su hermano Esaú lo quería matar.
experimentó consecuencias terribles por su pecado, y luego su suegro Labán lo engañó y lo puso a trabajar 7 por Raquel, pero luego lo engañó, lo emborrachó. Trabajar otros años más para poder llevar algo con su familia. El engañador terminó siendo engañado. Lo que Pero en toda esa pecaminosidad, aunque no era obediente a Dios, se convirtió en el antepasado de nuestro Salvador. Dios es mayor que nuestro pecado. Usó todo el engaño de los hermanos de José, usó toda la deshonestidad a través de todo esto. No porque Dios nos mande a ser desobedientes, engañadores y rebeldes, sino que a pesar de nuestra desobediencia y rebeldía, los planes de soberano Dios. ¿Cuántas veces no le hemos desobedecido a Dios, hermanos? No me digan decirles, porque de pronto me excomulgan de la iglesia. Y nos vamos todos parejitos, diga iglesia. Pero Dios cumple sus promesas. Ese es nuestro Salvador. Mi salvación no está en mí. Claro, hermanos, no estoy diciendo que entonces nosotros podemos vivir, entonces porque la gracia de Dios abundó, entonces vivamos en pecado. Pablo dice, no. Al contrario, si estamos en la gracia, ahora vivamos en esa gracia bajo la santidad para glorificar a nuestro Salvador. Y mi fe no está en mí, mi confianza y mi fe está en aquel que ha prometido, hermanos, y Él es poderoso para obrar. Él es poderoso para obrar aún en medio. Sido plenamente a nuestro Dios. Moisés, hermanos, después de haber visto la mano de Dios, después de ser un instrumento glorioso, quería hacer, sino lo que Dios había dicho que tenía que hacer. Por eso no entró a la tierra prometida. No estoy diciendo que no fue salvo. No entró. La genealogía de Jesucristo nos enseña que toda nuestra salvación vemos a otros 14 personas que fueron parte del linaje. Y dice el 16, y Jacob engendró a José, marido de María. Y el texto deja claramente, no dice José engendró a Jesús, dice marido de María. Aquí cambia. ¿Por qué? Porque va a decir que de María nació Jesús, llamado el Cristo. Sabemos que el nacimiento de Jesús es una obra soberana del Dios, hermanos, trino, y vemos al Espíritu Santo obrando en el vientre de María, y el Dios que ha existido desde la eternidad, hermanos, nace en carne, hermanos. No dejó de ser Dios, pero ahora toma, hermanos, y se hace hombre. Así que no solamente Él prometió desde el principio al Salvador, sino que Él, hermanos, ejecuta sus planes.
Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que tú no estás confiando en una religión, en una iglesia o en un pastor. Tú estás confiando en el Dios hecho hombre que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, hermanos. El soberano Dios, el creador de todo, se hizo criatura para salvarnos a nosotros, los que no teníamos remedios, hermanos. Como se dice a veces, éramos incurables en nuestra pecaminosidad. Pero lo que era imposible para nosotros, para Dios es posible, hermanos. Lo imposible para nosotros es salvarnos. Para Dios fue completamente posible a través de la encarnación de su Hijo soberano. Hermanos, vivimos circunstancias. Y Navidad, hermanos, no es una historia para que nosotros aprendamos a vivir mejor. No, Navidad es un anuncio que el Dios soberano vino al mundo para salvarnos. Que Cristo nació en Belén, hermanos. Y que todo aquel que en él cree, hermanos, tiene vida eterna. Esa es la verdad bíblica, hermanos. Cuando vamos al texto, hermanos, en la escritura, Efesios dice, hermanos, y ahora que toda gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Dios está orando. A veces tú y yo no sabemos cómo pedir, pero Dios tiene planes mucho más grandes, soberanamente, hermanos, y tú y yo hemos sido incluidos en esos planes de Dios. Su salvación se ha extendido hacia nosotros. Timoteo dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, iglesia. Tú no eres cristiano porque tú te lo mereces o porque tú eres mejor que el que está allá afuera. Tú eres cristiano por la gracia de Dios en tu vida. Sino ¿por qué? Porque ese era su plan. ¿Cuándo fue ese plan? Cuando el hombre pecó y cayó, no, desde antes del comienzo del tiempo. Dios ya había determinado, hermanos, a través de su Hijo venir a redimirnos de la condenación. ¿Para qué? Para mostrarnos su gracia. ¿Y a través de quién? A través de Cristo Jesús. Eso es Navidad. Es el anuncio, hermanos, de la venida de nuestro Salvador. Cristo en nosotros. Hermanos, antes sin Cristo, dice la Biblia, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos esperanza, sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Pero es que yo siempre he creído a Dios. Si no tenés al Hijo, no tienes al Padre. No había esperanza. Había religión, porque posiblemente la mayoría hemos sido religiosos todo el tiempo. Pero sabemos que la religión no nos salva. Pero hermanos, ahora a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esperanza para hoy, iglesia, pero también esperanza para mañana. Cristo ha nacido, por tanto vosotros estáis en Cristo, hermanos. Así, iglesia, que ahora vivimos porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que vivimos para su gloria. A Él, a nuestro Salvador, sea la gloria por los siglos de los siglos. Vivamos para la gloria de Dios. ¿Qué vamos a hacer esta Navidad? Glorifiquemos a nuestro Salvador. Pongámonos de pie, iglesia. Señor, te damos gracias. Gracias por tu gran amor hacia nosotros. Gracias, Jesucristo, por venir a este mundo
y entregarte en una cruz para salvarnos de la condenación. Gracias por el regalo de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestra vida. Ayúdanos a glorificarte con nuestra obediencia, Señor. Y danos cada día, Señor, esa certeza y esa esperanza firme, Señor, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estos, Señor, son los que no andan conforme a la carne, sino conforme a tu Santo Espíritu. Gracias por tu iglesia. Bendícenos, Señor, y aviva, Señor, a tu iglesia cada día a través de tu santa palabra. Llévanos cada día, Señor, a vivir en obediencia, Señor, y a hacer tu santa voluntad. Todo esto te lo rogamos, Señor, y te lo imploramos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesias.